Vamos a hablar de las carnívoras. Uno habla de carnívoras y se imagina las películas de terror que atrapan una mano, que comen una pierna, y lo más lejos de las pobres plantas carnívoras es que coman carne. En realidad podríamos llamarlas insectívoras. Son plantas que se alimentan a base de insectos. Pero ¿qué es lo importante de destacar? Que estas plantas mal llamadas carnívoras son plantas que en realidad tuvieron que formar esas estructuras, desarrollar estas estructuras diferentes para poder sobrevivir al medio, porque donde les ha tocado vivir son lugares con muy poca materia orgánica o con un complejo de situación climática que hace que la planta no pueda absorber nutrientes por su sistema radicular y los tenga que adquirir de una u otra manera. Y la forma que tienen de adquirir los nutrientes estas plantas carnívoras es por medio de los insectos. Atrapan los insectos, por medio de un líquido que desarrollan estas plantas, los disuelven muy lentamente, los van disolviendo, y de ese jugo que liberan estos insectos, toman el nitrógeno, el fósforo y el potasio necesarios para poder hacer su ciclo normal de fotosíntesis y su alimentación propia. ¿Qué es lo importante de estas carnívoras? Que tienen estructuras muy interesantes, muy llamativas, hasta en algunos casos podríamos decir de películas fantasiosas. ¿Por qué? Porque tienen unas especies de garras, en otro tienen dedos con pegamentos, que es un líquido pegajoso, como si fuera una plasticola. Otros tienen unos sacos donde envuelven, donde tienen unas pequeñas tapitas, donde se llena de un líquido transparente muy similar al agua destilada, donde el insecto cae y ahí es donde se disuelve en ese líquido. La verdad que uno si googlea o observa plantas carnívoras encontramos dracelas, venus, nepetes, un montón de variedades de carnívoras maravillosas. Y lo más importante es que nosotros en Argentina tenemos una nativa, que son las dracelas, que viven todas en Tierra del Fuego, que son de climas muy fríos y muy húmedos, de la zona de las turberas. Ahí es donde se desarrollan estas carnívoras. La que vamos a hablar hoy es Venus. Venus, esta carnívora maravillosa que es originaria de California, de la zona de Estados Unidos. En este lugar ellas se desarrollan en los pantanos, en zonas muy húmedas, con mucha temperatura, por lo tanto no resisten las bajas temperaturas, no es una planta para tenerla afuera. Y la característica que tienen es que tiene una especie de hoja en forma de garra, que parece que tuviera dientes, pero en realidad son pelos muy suaves, que en ambas caras de esas garras tienen una serie de pelos que son como sensores. Cuando el insecto cae, se adhiere porque es una sustancia pegajosa y ella por esos sensores tiende a cerrar esas garritas y atrapa el insecto ahí adentro. Ese insecto con el tiempo, demora 15-20 días, se disuelve y ella utiliza ese líquido para alimentarse. Con esto que quiero decir es que hay que desmitificar por completo que las carnívoras son plantas que pueden eliminar los mosquitos de casa. Eso es imposible, tendríamos que tener un invernadero lleno para poder combatir los mosquitos de adentro de ese invernadero. Son plantas que van a comer 4 o 5 insectos por mes nada más, los más chiquititos. Caen moscas también, moscas grandes, pueden caer abejas, avispas, y todos estos insectos que son de tipo volador, por eso caen arriba de esas garritas, van a estar durante un tiempo prolongado hasta que desaparecen por completo. ¿Qué es lo más importante si nosotros vamos a adquirir este tipo de plantas carnívoras? Lo primero y principal, saber el cuidado. Uno comete el peor error con el cuidado. No son plantas caras, pero a uno le gustaría mantenerlas mucho tiempo. Entonces, el primer error que se comete es el riego. Las carnívoras nunca se mojan, no se riegan por arriba. El riego se hace por debajo. Si uno observa, vamos a encontrar un plato con agua, que tiene 1 o 2 centímetros de agua, y sobre ese plato con agua van depositadas las carnívoras. El agua entra por debajo de la maceta. Segundo error, el agua no puede ser de pozo, o es o agua de lluvia, o agua destilada, o en su defecto el agua que sale de los, por ejemplo, split. Ese agua, que es prácticamente destilada, se puede usar tranquilamente para regar las carnívoras. Tercer elemento, importantísimo, la luz. Son de climas muy expuestos, de mucho sol, por lo tanto tienen que ser lugares bien iluminados. Cálidos, el interior es lo ideal. En el verano pueden estar afuera, pero tienen que tener en cuenta que por debajo de 10 grados la planta se hela. Entra en lo que sería se adormece, en un letargo. La planta, las Venus, por lo general desaparecen en el invierno, en su estado natural, y vuelven a aparecer en primavera. Por lo tanto, puede que se les desaparezcan y con el tiempo vuelvan a aparecer. Y sustratos
ácidos. Si nuestra agua es alcalina, vamos a tener un problema grande con lo que es Venus, Nepeten y Droselas. Tienen que tener aguas ácidas, por lo tanto, si sabemos que estamos en lugares de aguas malas, nada mejor que el agua de lluvia y el agua destilada para regarlos. Traten de evitar cualquier tipo de agua común de pozo y más si hablamos, por supuesto, de agua corriente. Teniendo en cuenta estos datos, uno puede tener las carnívoras en perfectas condiciones.